Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer servir de moderador y de introductor de Gema Fernández Juárez, que va a ser la ponente de esta conferencia inaugural. Hay mucha gente que me dice: Manolo, ¿cómo no te retiras del mundo nefrológico con lo viejo que eres y ya estás más visto que el tebeo, como decíamos antes, ¿no? Y yo pienso que uno de los motivos es que en los últimos años me he encontrado con gente que me incentiva, me estimula para seguir colaborando en algunas cosas. Y el mejor ejemplo personal que tengo es Gema, ¿no? Gema, con la que he tenido el gusto y la oportunidad de trabajar en estos últimos años. Y quiero destacar desde un punto de vista personal la enorme capacidad de trabajo, la enorme capacidad organizativa y el crecimiento intelectual que ha tenido. Yo he tenido, como decía, la oportunidad de trabajar en varios estudios colaborativos en diversas enfermedades glomerulares con Gema, en membranosas, en intersticiales. Creo que ha sido muy productivo. Y bueno, Gema la conocéis todos, ¿no? Era la jefe de servicio de Alcorcón, ahora está de jefe de servicio en La Paz. Seguro que está haciendo una excelente labor, pero desde mi punto de vista personal me gustaría destacar esta capacidad de organizar, de impulsar, de coordinar estudios colaborativos. Y en ese sentido, el extraordinario trabajo que está haciendo, de enorme importancia nacional e internacional, como coordinadora del Grupo Glossen, que está continuamente desarrollando. Seguro que muchos de vosotros, la mayoría, habéis participado en estos estudios. Y quiero Gema, pues expresar aquí en público mi admiración por el trabajo que estás haciendo. Y en paralelo a esto, Gema está alcanzando una proyección internacional evidente, con charlas, con conferencias internacionales. Es miembro del Immunology Working Group de la EDTA y, por tanto, bueno, en resumen, ha hecho un espléndido trabajo y con su juventud esto augura un brillantísimo futuro, Gema. O sea que deseo que sigas así y que sigas produciendo, coordinando y estimulando ciencia. Muchas gracias. Bueno, el tema que va a hablar es precisamente uno de los que he podido colaborar con ella en los últimos años, que es la nefropatía membranosa. Adelante, Gema. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Junta Directiva de la SOMANE por esta invitación. La verdad es que cuando la Junta me invitó tuve unos minutos de orgullo de decir, bueno, algo habré hecho. Luego, realmente, inmediatamente me di cuenta que mi simple trabajo no lo merecía, no merecía esta invitación. Y me acordé del profesor Giorgio Paresi, que es profesor de física de la bonita Universidad de Sapienza en Roma. Fue galardonado en el año 2021 con un premio Nobel por el estudio de los sistemas complejos. Él empezó a observar el movimiento de los estorninos mientras migraban y se dio cuenta cómo cuando volaban de forma conjunta y coordinada eran capaces de afrontar o de salvar vicisitudes que de otra forma y de forma individual no serían capaces de hacerlo. Y así él definió los sistemas complejos como el conjunto de movimientos simples cuyo resultado final es mucho mejor que la suma de cada uno de los elementos que conforman el sistema complejo. Y en el sistema complejo se aprecian propiedades y características que no existían en cada uno de los elementos simples, es decir, que el conjunto enriquecía a cada uno de sus elementos. Cuando el doctor Paresi fue preguntado de qué otros modelos de comportamientos simples, aparte del vuelo de los
estorninos él veía, pues dijo que el cambio climático, de hecho, su premio Nobel fue por explicar cómo el sistema complejo del cambio climático ocurría, pero también identificó al cuerpo humano o a la investigación. Y ahí me di cuenta de por qué la SOMANE realmente había tenido la deferencia de invitarnos, porque mi simple trabajo forma parte de un sistema complejo en el que también forman parte el simple trabajo del doctor Praga, el simple trabajo que muchos de vosotros hacéis en vuestros sitios de trabajo y que, como ha dicho ya previamente Manolo, conforman la Glossen, que es un grupo que es un sistema complejo capaz de hacer cosas que no seríamos capaces de hacer cada uno de nosotros. Por tanto, en realidad esta conferencia no la doy yo, la da todo el grupo y todo el grupo agradece a la Glossen su bonita invitación. Vamos a ello. La nefropatía membranosa. A ver si técnicamente... Vale. Hace apenas una década aparecieron los antipla como los responsables, los antígenos responsables de la mayor parte de las glomerulopatías membranosas. En apenas una década, este descubrimiento ha hecho cambiar completamente la forma que tenemos de mirar la enfermedad, la forma de diagnosticarla y la forma de tratarla. Y la ha cambiado desde muchos puntos de vista. Los antiplados R se descubrieron con una técnica novedosa, la espectrometría de masas, que ha permitido no solamente el detectar o el descubrir los antiplados R, sino descubrir otros muchos antígenos que les presentaré a continuación y que son responsables minoritarios, pero responsables de otras formas de nefropatía membranosa. Yo a veces pienso en el doctor Sethi como un operario que tienen en los sótanos de la Clínica Mayo, que con su espectrometría de masa cada mes o cada mes y medio nos regala una nueva publicación con un nuevo antígeno. De hecho, este es un listado de hace apenas 2 años. Les mostraré después otro listado que está mucho más, que es mucho más grande. En este listado están los principales antígenos que se han ido descubriendo como responsables de la nefropatía membranosa. En primer lugar, sin duda, está... ¿y esto cómo señala? Bueno, arriba pasa. Bueno, en el centro... Bueno. El antiplados R es responsable de aproximadamente el 70% de casi todas las membranosas, como hemos dicho previamente. Los otros antígenos, excepto el NEL1, que es entre el 5 y el 10%, la trombospondina 7A, la semaforina 3B, son responsables de aproximadamente un porcentaje muy pequeño, el 1% de la membranosa. Es decir, que cada uno de estos antígenos es muy, muy poco frecuente. Hemos aprendido que algunos de estos antígenos forman parte de la estructura del podocito, pero otros antígenos, sobre todo los que derivan del tubo neural, como el NEL1, la contactina o el NK, no están en el podocito. Por tanto, ya hemos dilucidado el dilema de si en la membranosa el inmunocomplejo se forma in situ o por inmunocomplejos que se depositan. Ambos mecanismos son posibles. La mayoría de estos antígenos, cuando tienen capacidad antigénica y desarrollan membranosa, tenemos anticuerpos séricos con capacidad para medirlos y, por tanto, para diagnosticarlos con análisis séricos sin necesidad de biopsia renal. Sabemos que el antígeno que forma el inmunocomplejo a veces es IgG4, a veces es IgG1, pero lo más importante, la mayor parte de estos antígenos se asocian a algunas características clínicas. Por ejemplo, los antiplados R se asocia a lo que clásicamente hemos llamado el perfil de membranosa primaria, la trombospondina 7A o el NEL1 se asocia fundamentalmente a malignidad, la semaforina 3B a casos pediátricos, la exotoxina 1 y 2 o el NCAN1 a casos de enfermedad autoinmune a nefropatía lúpica.
Y esto nos dio a pensar de que probablemente a partir del descubrimiento y la identificación de estos antígenos podríamos llegar a una clasificación causal, es decir, establecer si cuando el antígeno responsable es el PLA estaríamos ante una forma primaria o si estamos ante una exotoxina 1 y 2 estaríamos ante una membranosa asociada a lupus. Y esto a grandes rasgos es cierto y es sobre lo que se está trabajando, pero con algunos matices. Sabemos que los antiplados R mayoritariamente coinciden o representan a formas primarias, pero también se asocian, al menos estadísticamente, a casos de virus B, a casos neoplásicos, a casos de Sjögren. Es decir, que esta clasificación etiológica será posible, pero no va a ser 100% precisa. Por ejemplo, estos nuevos antígenos que se han descubierto en el último año, el PCSK, que se ha relacionado a la membranosa asociada a los antiinflamatorios, la mayoría tuvieron antecedente de uso crónico de antiinflamatorios, pero hubo pacientes en los que este uso no pudo ser demostrado. Igual pasó con el NDF asociado a la sífilis, en el que la mayoría de los casos tenían serología positiva para sífilis, pero no en todos los casos. Es decir, que podremos construir una clasificación asociada o etiológica, pero con algunas excepciones. De hecho, en este editorial, que es de abril del 2023, el profesor Sethi ya nos dice que el mapa de los antígenos de la nefropatía membranosa está prácticamente terminado. Solamente actualmente existen como entre 5 y un 10% de los casos en el que no podemos identificar el antígeno responsable. Por supuesto que estoy hablando en el ámbito de la investigación. Todos sabemos que en nuestro día a día podemos medir en casi todos los hospitales los plados R, tanto desde el punto de vista sérico con técnicas de ELISA como en tejido, que en algunos servicios se pueden medir la exotoxina 1 y 2 por inmunohistoquímica en tejido renal, la contactina 1 en serología. La trombospondina 7 también se puede medir, pero poco más. El resto de los antígenos, aunque están descubiertos, a día de hoy forman parte de la investigación y no podemos utilizarlos en la práctica clínica habitual. Pero yo imagino que ese será un paso siguiente y que está muy cerca de conseguirlo. Ellos nos proponen un acercamiento diagnóstico ya desde el punto de vista etiológico a la membranosa. Dicen que cuando tengamos un caso de membranosa, inicialmente hagamos a todos los casos plados R y NEL1, puesto que cuantitativamente corresponden a los antígenos más importantes. Cuando estos antígenos sean negativos, que veamos en la historia clínica si hay alguna enfermedad que nos pueda decir si esta membranosa es asociada a alguna enfermedad. Por ejemplo, si es autoinmune, pues que pidamos exotoxina 1 o el NCAN 1. Si se asocia a polineuropatía, que le pidamos una contactina y que si tiene sífilis, pues le pidamos un EDNF. Si no tiene ninguna de estas enfermedades, iríamos a otros antígenos menos frecuentes y que no tienen una asociación tan clara. Entonces, este es el primer mapa o la primera ruta diagnóstica después de este boom de antígeno que se nos ofrece para establecer el diagnóstico etiológico de las nefropatías membranosas. Pero, como dije antes, aunque todavía el resto de antígenos es un futurible, es algo que todavía no forma parte de nuestra realidad en la clínica diaria, los antiplados R sí que lo son. Podemos medir, como dije antes, antipla por ELISA y por inmunofluorescencia los anticuerpos y podemos testarlos en tejido por técnicas de inmunohistoquímica. Y esto ha supuesto un cambio completo en la forma de mirar, en la forma de monitorizar, en la forma de diagnosticar y todavía no, veremos más tarde en la forma de tratar, pero lo será muy pronto, de la nefropatía membranosa. Los antipla nos ha permitido ahorrar la biopsia renal en un grupo muy importante de nefropatías membranosas. Este es un algoritmo que nos propone la Clínica Mayo a partir de un estudio que ellos hicieron. Ellos nos dicen que en un paciente con síndrome nefrótico que tiene antipla positivo, tanto por ELISA o por ELISA en la zona gris, pero con inmunofluorescencia positiva, cuando tiene un síndrome nefrótico con un filtrado mayor de 60, no es necesario realizar biopsia renal. El diagnóstico de nefropatía membranosa está hecho.
Por tanto, en un paciente con síndrome nefrótico deberíamos esperar a tener los antipla antes de realizar una biopsia renal. También sabemos que hay casos de antipla o pacientes que son antipla positivos, pero que serológicamente son negativos. Este es un estudio chino en el que los pacientes fueron clasificados en dos grupos, antipla positivo y antipla negativo. Los antipla positivo en suero, todos, las biopsias renales, todos, absolutamente todos, al hacer la biopsia renal tenían biopsia renal compatible con membranosa y con tinción de antipla en tejido, pero sorprendentemente algunos de los pacientes que eran antipla negativo, también en tejido, de aproximadamente un 10%, también tenían antipla. Y ellos dijeron que probablemente utilizar un punto de corte, que es el que recomienda la técnica de 20, es un corte excesivamente alto y que un cutoff alrededor de 2 ofrecía un área bajo la curva mejor que este punto de corte. De hecho, a partir de este estudio, se hizo este otro en el que a los pacientes que tenían el ELISA en la zona gris, entre 20 y 2, se les hacía inmunofluorescencia directa, y los pacientes que estando en la zona gris tenían inmunofluorescencia directa positiva, todos los casos resultaron ser casos de membranosa. Por tanto, en los casos de zona gris, realizar la inmunofluorescencia nos permite rescatar a casos que, teniendo niveles de antipla por ELISA muy bajos, realmente son positivos. No solamente nos ha servido para diagnosticar y evitar la biopsia en muchos pacientes, nos ha servido o nos está sirviendo para monitorizar la respuesta clínica y la respuesta farmacológica cuando decidimos tratarlos. Sabemos que los antipla anteceden, necesitamos que esos antipla produzcan cierto daño podocitario para que este daño podocitario produzca proteinuria. Por tanto, la proteinuria siempre es posterior a la aparición de los antipla. En el momento de efervescencia ambos son positivos, la proteinuria y los antipla, y sin embargo cuando la enfermedad se está resolviendo lo primero que ocurre es la respuesta inmunológica. Sabemos que el podocito requiere cierto tiempo para su reconstitución y el descenso de proteinuria ocurrirá varios meses después. Todavía no sabemos con exactitud cuántos meses después. Y también lo que nos ha dicho es que la membranosa es una enfermedad de un espectro, temporalmente hablando, mucho más largo del que inicialmente habíamos pensado. Este es un estudio realizado en veteranos de guerra americanos a los que se les sacó pruebas, se les saca biobancos con cierta frecuencia. Y se observó de estos miles o casi millones de veteranos que deben tener su muestra de orina y sangre en el biobanco, cuántos de ellos habían hecho membranosa. En estos pacientes, que está marcado como en el punto 0, en un porcentaje importante de ellos tenían antipla positivos antes de que el síndrome nefrótico apareciera, 5, 10, 15, hasta 20 años antes de que el daño podocitario supusiera alcanzar el síndrome nefrótico y que la enfermedad fuera clínicamente relevante. Por tanto, la historia de la membranosa probablemente es algo más amplia en el tiempo por delante de lo que previamente habíamos imaginado. Pero, a pesar de que los antipla han supuesto una mejora importante, como hemos visto, en el diagnóstico, en el seguimiento de los pacientes y en nuestra visión de la enfermedad, lo cierto es que a día de hoy el tratamiento que utilizamos para las membranosas sigue siendo el mismo de antes. Es medicación inmunosupresora de amplio espectro sin tratamiento específico para la etiopatogenia de la enfermedad que ya conocemos. Actualmente existen fundamentalmente 3 líneas de tratamiento para la membranosa, la prednisona y la ciclofosfamida, tanto en su pauta oral, con la mayor dosis acumulada y el mayor número de efectos secundarios, la forma intravenosa, que aunque no está muy implantada en la membranosa, sí que lo está en otras enfermedades, el rituximab, el anti-CD20, el fármaco que deplecciona las células B y que teóricamente en una enfermedad mediada por inmunocomplejos debería ser el fármaco, al menos teóricamente, a utilizar, y los anticalcinurínicos, que en nuestro grupo ya en un ensayo clínico anterior
demostró que era muy eficaz en el tratamiento de la nefropatía membranosa. En los últimos años se han publicado 3 ensayos clínicos que han evaluado estos fármacos en el tratamiento de la nefropatía membranosa. Estos 3 ensayos clínicos son muy parecidos entre sí, en el sentido de que los criterios de inclusión de los pacientes fueron muy parecidos entre los ensayos clínicos, y los eventos, los outcomes primarios y secundarios, también fueron muy parecidos entre ellos, lo que es una excelente oportunidad para comparar numéricamente qué resultados se han obtenido. El primero, históricamente, el primero fue el estudio GenRitus. Es un estudio francés en el que los pacientes fueron aleatorizados a recibir placebo o rituximab a dosis única de 3,75 gramos metro cuadrado 2 veces en dosis única, y como dije antes, el grupo de comparación fue placebo. Tratamiento conservador con bloqueo del sistema renina-angiotensina, control del peso, control de la sal. El mentor fue un paso adicional, puesto que comparó el rituximab frente a un calcineurínico. En este caso, la pauta de rituximab fue de 1 gramo por 2, separado 15 días, y el grupo comparador ciclosporina a las dosis habituales durante 6 meses. Según el protocolo del estudio, que adelanto los datos, según el protocolo del estudio, los pacientes a los 6 meses serán reevaluados, y si alcanzaban remisión completa, el tratamiento se acababa ahí, pero la realidad es que ningún paciente en ninguno de los 2 brazos al 6º mes había alcanzado remisión completa, con lo que todos los pacientes recibieron una dosis adicional de rituximab, 2 gramos más, y 6 meses más de ciclosporina. A los 12 meses ambos tratamientos terminaron, y la ciclosporina se redujo en solo 3 meses. Finalmente, nuestro estudio STARMEN, en el que se comparó de nuevo un inhibidor de calcineurina, el tacrolimus, con una dosis única de rituximab. Esta dosis única de rituximab, el objetivo era evitar las temidas recaídas que siempre ocurren cuando los anticalcineurínicos se retiran de forma relativamente rápida, y quitarlo en 3 meses es una forma relativamente rápida. Y lo comparamos frente a lo que consideramos el gold estándar, que lo sigue siendo, que es el tratamiento de la pauta alternante de prednisona y ciclofosfamida. En los meses impares reciben prednisona y los meses pares reciben ciclofosfamida. Pues bien, vamos a ir analizando cuáles fueron los resultados de cada uno de estos fármacos en estos 3 ensayos clínicos. Vemos cómo, empezando por el rituximab, a los 6 meses el 35% de los pacientes habían alcanzado remisión completa o parcial, un porcentaje exactamente igual alcanzado en el GenRitus, y que a los 24 meses los resultados también fueron muy parecidos. Es decir, podemos afirmar que el rituximab, sus resultados son 60% a los 24 meses. Lo que cabría preguntarse quizá en el estudio o con el rituximab es que 2 dosis de rituximab alcanzaron a los 24 meses los mismos resultados que solo una dosis de rituximab. Por tanto, podríamos pensar si la segunda dosis era necesaria, o que simplemente el rituximab, como bien sabemos, es lento, y el que no hayan respondido al 6º mes no quiere decir que no vayan a responder y que la segunda dosis fue de regalo. Podemos especularlo. Por otro lado, sabemos que existen otros nuevos anti-CD20, no sabemos si serán algo más poderosos en cuanto a mayor eficacia, y sobre todo si pudieran ser algo más rápidos que el rituximab, porque a los 12 meses, al primer año, solo el 30% había alcanzado al menos una remisión completa. Si comparamos el efecto de los calcineurínicos, de nuevo vemos que los resultados entre los ensayos clínicos son perfectamente superponibles. Al 6º mes, en el mentor 50%, 44% en el STARMEN, al mes 12, 52%, 51%, y aquí viene la gran diferencia. En el mentor, el resultado de la ciclosporina al 24 mes fue del 20%, mientras que en el STARMEN fue del casi el 60%. ¿Y por qué vino esta diferencia?
porque como dije antes, en el Mentor la reducción de la ciclosporina se hizo de forma poco adherida a lo que se hace habitualmente, que es reducir la proteinuria en menos de 3 meses. En el grupo Starmen se hizo igual en el estudio Starmen, pero se puso una dosis adicional de rituximab precisamente para evitar las recaídas, que fue lo que justificó este 20% en el grupo del estudio Mentor. De hecho, dése en cuenta de un detalle, en el grupo Genritus, el grupo tratado con placebo consiguió una remisión a los 24 meses del 40%. Es decir, no olvidemos que el tratamiento conservador en algunos pacientes sigue siendo a largo plazo una elección. En pacientes incluidos en este grupo, que después de haber esperado 6 meses seguían teniendo síndrome nefrótico, esperando 2 años más, el 40% de los pacientes alcanzaron remisión. Es decir, que el tratamiento conservador en la membranosa sigue siendo una oportunidad o un tratamiento en algunos pacientes seleccionados, sobre todo en aquellos que no deterioran función renal. Lo que desde luego no es de recibo es dar un año de ciclosporina para luego conseguir a los 2 años un resultado del 20%, que fue lo que hizo el estudio Mentor, peor que los pacientes a los que no se les dio absolutamente nada. Por tanto, los calcinurínicos, ¿qué problema tienen los calcinurínicos? Todos lo sabemos, debemos utilizarlos en periodos cortos porque la nefrotoxicidad es una de sus grandes sombras. El estudio Starmen yo creo que en este sentido dio una buena pista. Solo 6 meses de tacrolimus con una única dosis de rituximab consigue unos resultados muy parecidos al de otros ensayos clínicos. Y en ese sentido, pues sería una forma nueva de utilizar estos fármacos. Finalmente, si comparamos o revisamos los resultados de la prednisona y la ciclofosfamida, en esta pauta que Ponticelli, no sé de dónde se sacó, de pauta alternante prednisona y ciclofosfamida, vemos que los resultados son incontestables. 74% de remisión a los 6 meses, 79% a los 12 meses y 84% a los 24 meses. Estos resultados, aunque estos ensayos clínicos son más antiguos, pero vienen a confirmar lo que ya nos habían dicho Ponticelli en su estudio y Vivek-Jak en otro estudio un poco más reciente del 2017. El porcentaje de remisión completa o parcial de la prednisona y la ciclofosfamida roza el 80-85%. Por tanto, sabemos que la prednisona y la ciclofosfamida es la estrategia sin duda más eficaz, pero presenta grandes dudas desde el punto de vista de la seguridad. Probablemente necesitaríamos refrescar la pauta de tratamiento que Ponticelli ideó y, ¿por qué no?, en lugar de utilizar en los meses pares la pauta de ciclofosfamida oral, que supone un aumento en la dosis acumulada, ¿por qué no utilizar dosis intravenosa? Ya hay algunas experiencias que nos demuestran que los resultados no son peores que la vía oral. ¿Y por qué no, ya que tenemos ahora los antipla, adaptar la pauta de Ponticelli a la evolución de los pacientes? Miren este dato del estudio Starmen. En los pacientes tratados con corticoides y ciclofosfamida, el 77% de los pacientes al tercer mes ya habían alcanzado respuesta inmunológica. ¿Podríamos parar el tratamiento inmunosupresor después de que el paciente haya alcanzado respuesta inmunológica? Las CADIGO nos dicen que sí. Es decir, que el 77% de los pacientes que se les hubiera tratado con prednisona y ciclofosfamida, 2 meses de prednisona y solo 1 mes de ciclofosfamida, habrían alcanzado remisión de la enfermedad. Por tanto, lo que debemos hacer es actualizar la pauta de tratamiento que ya tenemos. Perdón. Este no es un ensayo clínico, este es un estudio sin brazo control, en el que a los pacientes les tratan con una pauta de tratamiento que yo denominaría totus revolutum,
porque utilizan todo lo que tenemos y a la vez, y sin ningún criterio en cuanto a monitorización de respuestas según los antipla. Ellos deciden tratar a todos los pacientes con prednisona durante 28 semanas, aproximadamente 6 meses, en pauta descendente. Tratan a todos los pacientes durante 8 semanas con ciclofosfamida y tratan a todos los pacientes con 8 gramos de rituximab. Hasta aquí las malas noticias. La buena noticia es que aunque la pauta de inmunosupresión es desorbitada, todos los pacientes alcanzan al menos remisión parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente no todos los pacientes necesitan este cañonazo de inmunosupresión para alcanzar remisión, pero algunos pacientes que son resistentes sabemos que si utilizamos estos fármacos bien utilizados en todos, podremos alcanzar remisión parcial, 100%. Finalmente, 2 palabras sobre el futuro. Este es un editorial que ha sido publicado recientemente en el mes de mayo en el Kidney International, en el que esta es la molécula de los antipla, que es la molécula que abrió la charla. El antipla está formado por diferentes dominios. El dominio terminal, que es un dominio enriquecido en cisteína, es desde el punto de vista autoinmune el que genera la mayor respuesta inmunitaria. Y lo que este estudio aporta es que este dominio, como digo, inmunológicamente muy importante, es reconocido por los linfocitos B, igual que otros dominios que, aunque no son tan importantes, aportan su papel. Y por eso utilizar un fármaco que deflexione las células B debe ser importante. Pero lo que este artículo aporta es que este dominio tan importante no solamente es reconocido por los linfocitos B, sino que también participan las células T como presentadoras de antígenos. Y de hecho se sabe que este antígeno, cuando es reconocido por células T, supone un aumento muy importante en la cantidad de linfocitos CD4. ¿Esto qué quiere decir? Que empeñarnos en tratar la enfermedad con un solo fármaco que vaya dirigido hacia solo una parte de la inmunidad probablemente es un error, porque conseguiremos bloquear esta parte que se reconoce por anticuerpos, pero dejaremos de lado la parte de la inmunidad que es importante, que es la de los linfocitos T, y aunque parezca que esta es una enfermedad de inmunocomplejos, los linfocitos T como células presentadoras de antígenos también son importantes. Por tanto, en mi opinión, y como incluiremos en las conclusiones, tratar con un solo fármaco que depresione las células B creo que sería insuficiente. Por otro lado, en la patogenia de la membranosa, sabemos que los anticuerpos, les he ido mostrando, son un papel o juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad, pero sabemos que el complemento es el actor final, el que produce el daño sobre el podocito. Y de hecho ya hay algún ensayo fase 2, fase 3, en el que intenta bloquear el complemento como la mano ejecutora final del daño sobre el podocito. Pues aquí se abre también un área de estudio muy importante, porque ¿qué parte del complemento debemos bloquear en las membranosas? Siempre, al ser inmunocomplejos, pensaríamos que es la vía clásica, pero cuidado. Muchos de los anticuerpos que forman parte del inmunocomplejo son IgG4, que sabemos que no estimula la vía clásica, sino la vía alterna. Sin embargo, en otras enfermedades predomina la IgG1 o la IgG3, que sí que estimulan la vía clásica. Por tanto, aunque parezca que muchas veces conocer estos detalles no tienen ninguna importancia, claro que lo tienen, porque cuando tengamos a una membranosa, decir que bloqueamos el complemento no va a ser suficiente. Tendremos que decir qué vía del complemento tendremos que bloquear según el tipo de membranosa al que nos estemos enfrentando. Y termino. Esta es la penúltima diapositiva.
Hasta ahora les he dicho previamente que los ensayos clínicos que les he mostrado tenían los mismos criterios de inclusión de los pacientes y, sin embargo, en las guías CADIGO, con un cierto nivel de evidencia, nos indican que el tratamiento, el fármaco a utilizar, debe ser dirigido según el riesgo de progresión que el paciente tenga. Esto yo creo que tiene cierto sentido lo que ha dicho la CADIGO, pero mucho cuidado porque los ensayos clínicos no han tenido en cuenta esta división en el riesgo que realmente tiene el paciente para progresar. Y cuidado, porque todos los datos que les he dado, como digo, son pacientes con membranosa en general, pero no sabemos cómo se comportan los fármacos ante distintos perfiles de pacientes y no sabemos si todos los fármacos se comportan igual en pacientes con antipla, con títulos más altos, con títulos medios o con títulos bajos. Ese es un estudio retrospectivo pero muy provocador en el que nos dividen a los pacientes en dos cohortes diferentes, en terciles y en cuartiles según los antipla basales. Y aquí lo que se ve es que la eficacia de la pauta de Ponticelli, la prednisona y la ciclofosfamida, fue muy parecida independientemente de que los niveles fueran más altos y, por tanto, enfermedades más agresivas, moderadamente altos o más bajos. Y, sin embargo, el rituximab tenía una eficacia en torno al 60%, 65%, cuando se enfrentaba a cuartiles bajos, pero su eficacia caía y prácticamente desaparecía en pacientes con niveles de antipla muy altos. Por tanto, queda por responder la pregunta de qué eficacia tienen los fármacos según el perfil de los pacientes y según el perfil inmunológico de los pacientes. Para terminar, yo creo que los datos que tenemos hasta ahora, con los medicamentos que tenemos hasta ahora, son contundentes, no necesitamos más, sabemos cada fármaco lo que nos puede ofrecer y lo que no. Y eso es lo que tenemos que utilizar para tomar nuestras decisiones. Creo que no necesitamos más ensayos clínicos, aunque todos los artículos terminan diciendo necesitamos nuevos ensayos clínicos, pero para lo que tenemos ya sabemos lo que hay y ya sabemos lo que podemos esperar. Creo que necesitamos nuevos fármacos, por supuesto, pero lo que necesitamos en la membranosa y los anticuerpos nos lo permiten es saber cómo con los fármacos actuales podemos utilizarlos de la mejor forma posible para evitar efectos secundarios con tratamientos más cortos y utilizarlos de forma más segura y más eficaz. En mi opinión, el tratamiento en monoterapia se queda corto y probablemente la combinación de distintos fármacos consigan mayor eficacia en menor tiempo y con menos efectos secundarios. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gemma. Ha sido una brillante y excelente revisión y ha señalado, yo creo, los puntos más candentes, pendientes de resolver, ¿no? ¿Preguntas? Doctor Portolés. Hola, me ha encantado. Muchas gracias, Gemma. Yo creo que lo tuyo no es opinión, es expertise cuando has terminado con tu conclusión. ¿Se podría hacer algún tipo de análisis retrospectivo sobre toda la evidencia acumulada en los ensayos clínicos a partir de una gran entidad que tenga liderazgo suficiente como para permitirlo? Porque, como tú bien has dicho, yo creo que el problema no está en los fármacos, está en la combinación y cuándo suspender. Entonces, a lo mejor, retrospectivamente, de lo que tenemos en los ensayos clínicos, podríamos sacar algo sobre perfiles de pacientes, porque el reto no son los fármacos, tú lo has dicho, es la combinación y cuándo parar y en qué orden usarlos. ¿Sabes de algo que se haya hecho, no voy a decir inteligencia artificial porque me tiráis piedras, pero con esto? Sí, de hecho, Manolo Praga y yo estamos trabajando con Vivek Hatt, que tiene resultados de ciclofosfamida y prednisona, para analizar los datos de las dos cohortes conjuntamente. Pensamos que probablemente de ahí se puedan obtener con nenes más grandes, porque al final los ensayos clínicos dividen en dos grupos, pero aquí uniendo los dos grupos podríamos tener resultados, como muy bien dices, que nos den más pistas.
Y por otro lado, vamos a poner en marcha, de hecho está pendiente de pasar el comité ético, un estudio retrospectivo europeo que lideramos nosotros, en el que vamos a mirar si realmente los niveles de antipla predicen o la eficacia de los fármacos está dictaminada por los niveles de antipla, y eso nos pudiera ayudar a elegir qué tratamiento tomar o iniciar según los niveles de antipla, porque aunque en las CADIGO establecen que los pacientes con niveles, por ejemplo, mayor de 50 se consideran de alto riesgo, eso es una decisión, es una opinión de experto y no está basado. En algunos estudios con poca N dicen que niveles mayores de 150 son pacientes de más alto riesgo, pero no dan el siguiente paso de saber en cuanto al fármaco son de más alto riesgo, pero igual si lo tratas con una cosa y no con otra, la respuesta va a ser diferente. O sea que sí, estamos en ello, vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar. Un comentario, creo, no veo más preguntas. Bueno, muy interesante todo lo que has dicho, Gemma. Y además, esta polémica, ¿qué es mejor, rituximab o ciclofosfamida? Es un poco absurda, ¿no? Porque, como en el trabajo de la JKD que pusiste, combinan las dos cosas, ¿no? Pero la ciclofosfamida, que yo creo que es el fármaco más potente que hay en la membranosa, seguro que estamos de acuerdo, ¿no? Tiene un problema, es que se ha ensayado en la pauta de Ponticelli, que como sabéis lleva ciclofosfamida oral, y es muy curioso porque en el mundo la membranosa es la única entidad en la que seguimos usando ciclofosfamida oral. En vasculitis, en lupus, estamos usando, cuando usamos ciclofosfamida, choques intravenosos de ciclofosfamida. Y estuve recientemente en el Congreso Latinoamericano de Nefrología, comentando enfermedades glomerulares, y es muy interesante porque en toda Latinoamérica no hay ciclofosfamida oral. Tienen una amplia experiencia con choques intravenosos de ciclofosfamida. Me enviaron recientemente un trabajo muy malo de chinos, ¿no?, sobre membranosa, pero que tienen centenares de casos, como no, dicen que es prospectivo, y dicen lo mismo, no tenemos en China ciclofosfamida oral, usamos choques intravenosos de ciclofosfamida, consiguiendo muy buenos resultados y con dosis mucho menores. O sea que es un tema un tanto... Yo creo que debes de liderar, Gemma, un estudio prospectivo comparando ciclofosfamida intravenosa con otros regímenes o combinaciones, una cosa más ágil, porque yo creo que en las formas graves, los choques intravenosos, combinando o no con rituximab, esteroides, etcétera, tienen un futuro, ¿no? ¿Qué me dices de todo esto? Indudablemente, con todos los años que hace ya que ha pasado de la ciclofosfamida, es indudable que no tenemos ningún interés especial en la molécula, pero realmente es un fármaco que funciona. El problema son los efectos secundarios que los tiene y que a todos nos dan miedo, pero tenemos que saber que los efectos secundarios están relacionados con las dosis acumuladas, y que si conseguimos ser capaces de utilizar la ciclofosfamida en su justa medida y con unas dosis acumuladas buenas, eso quitaremos el temido efecto secundario de la ciclofosfamida. Con la nefropatía lúpica estamos en lo mismo, no hacen más que aparecer nuevos fármacos y la pregunta siempre es, ¿ha muerto la ciclofosfamida? Yo creo que no, y de hecho deberíamos aprender de los hematólogos. En el CHOP, la C sigue siendo la de la ciclofosfamida y el rituximab ahora se llama R-CHOP. La ciclofosfamida no ha desaparecido. Traemos una de las comunicaciones orales de esta tarde, es vasculitis, que tratamos con rituximab, pero ponemos dos dosis de ciclofosfamida inicialmente. Ya lo habían hecho los ingleses, el grupo de Pusui, y vieron que los resultados eran mejores. ¿Por qué? Porque el rituximab, su proceso es lento. El rituximab deplecciona la célula B. La célula B tiene que dejar de producir anticuerpo. El anticuerpo tiene que dejar de producir daño. En enfermedades como la vasculitis, que hay mucha proliferación, en los días o semanas que eso ocurre, la célula inflamatoria sigue estando ahí y produce daño, mientras que la ciclofosfamida y los esteroides atacan desde el momento. ¿Por qué no conocemos sus mecanismos de acción a
y conseguimos la parte buena de cada una. ¿Ciclos de ciclofosfamida, 10 ciclos? No. 2 ciclos al principio hasta que el rituximab empieza a hacer efecto. Por supuesto que sí, pero simplemente tenemos que saber la enfermedad que tenemos, cómo funciona la enfermedad, saber el fármaco que tenemos, cómo funciona y adaptarlo a la situación. La membranosa no es una situación tan apurada como la de la vasculitis, es una enfermedad que da un poquito más de tiempo para hacer. Si el paciente no está muy mal, no tiene un síndrome nefrótico muy florido, tampoco pasa nada por el poner solo rituximab y esperar a que el rituximab un año después haga efecto. Pero si el paciente necesita que la membranosa se ataque cuanto antes, ¿por qué no incluso, como en las vasculitis, 2 bolos de ciclofosfamida, poner rituximab al principio y con eso el paciente probablemente alcanzará remisión completa mucho más pronto y con mucha menos secuela y daño sobre el riñón? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, un comentario. Por cierto, hay que ser muy crítico con los diseños. Decías muy bien que necesitamos nuevos fármacos, pero que tenemos excelentes fármacos. Ahora hay un trial en marcha con obinutuzumab. Obinutuzumab, que es un mejor depletor de células B que el rituximab, pero ya sabemos que va a ganar porque el comparador es la ciclosporina usada según el estudio Mentor, que como muy bien dijiste, tiene un miserable 20% a los 2 años. Ya ha ganado el obinutuzumab, por supuesto, ¿no? Claro, eso es una forma de falsear la realidad y no reconocer, y siendo sensible a la realidad mundial, como decía, ¿no?, de los países en desarrollo, países pobres que tienen también membranosas, esto es de vital importancia señalarlo. Fíjate que ese ensayo clínico se llama Emperator. Yo cuando vi, el emperador ya lo conocemos, el obinutuzumab. Claro, si comparas obinutuzumab con tacro en esta ocasión, pero con la misma pauta descendente en solo 3 meses, te aseguras que la otra rama es superior. Pues ya te has asegurado el New England y una conclusión de que tu nuevo fármaco es superior. Pero mientras se acepten ese tipo de diseños que no aportan realmente gran evidencia, pero es lo que hay. En muchos ensayos clínicos necesitan el apelativo de que soy superior a mi brazo control y muchas veces no miramos qué es el brazo control. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por todo.